¿Te has preguntado alguna vez cómo las personas a lo largo de la historia confiaron en Dios cuando todo parecía perdido? En tiempos de hambre, guerras e incertidumbre, muchos encontraron fuerzas en la certeza de que Dios supliría sus necesidades, incluso cuando los recursos eran escasos. Así como Él cuidó del pueblo de Israel en el desierto, enviando maná del cielo, continúa actuando en nuestras vidas hoy, de maneras muchas veces inesperadas. En este video, exploraremos cómo esta promesa se aplica a cada aspecto de nuestra vida. Pero mira hasta el final, porque el último enseñanza es el más importante para quienes desean entender el verdadero propósito de la provisión de Dios. Número 1. Cuando todo parece perdido, Dios está obrando en secreto. ¿Te has sentido alguna vez atrapado, sin salida, con la vida escapándose de tus manos? Justo cuando parece que has llegado al borde, donde las soluciones humanas ya no tienen sentido, es ahí donde sucede algo extraordinario. Sin que lo sepas, mientras tus ojos solo ven puertas cerradas, algo más profundo se está moviendo. Tal vez no lo veas, pero no significa que no esté sucediendo. Como el sembrador que entierra la semilla en la tierra oscura y húmeda, aunque no pueda ver su crecimiento, la semilla está germinando en silencio. En tu vida, cuando todo parece un fracaso, en realidad es una etapa donde las raíces se están fortaleciendo bajo la superficie. José fue vendido por sus propios hermanos y olvidado en una prisión egipcia. Durante esos años, seguramente se sintió traicionado, solo y sin esperanza. Pero lo que José no sabía era que cada día en la prisión lo acercaba a su propósito. Dios estaba tejiendo los hilos de una historia mucho más grande de la que él podía imaginar. Génesis 50-20 nos da una lección poderosa a través de las palabras de José. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y salvar la vida a mucho pueblo. ¿Quién podría haber imaginado que el sufrimiento de José lo prepararía para salvar a una nación? Es fácil mirar las circunstancias difíciles y pensar que son el final de nuestra historia. Pero como una obra de arte que parece un caos, mientras el artista aún está trabajando, nuestras vidas a menudo parecen desordenadas antes de que el plan completo sea revelado. La pregunta no es si Dios está obrando, sino si tenemos la paciencia para confiar en el proceso. Lo que hoy parece un callejón sin salida puede ser el comienzo de algo más profundo, algo que no podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Como en la historia de Job, donde todo lo que tenía fue destruido en cuestión de días, es posible que te encuentres rodeado de ruinas. Job 42:10 relata que «Y quitó el Señor la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». En el momento más oscuro, cuando no parecía haber un rayo de esperanza, todo cambió. No fue de inmediato, no fue en sus términos, pero la restauración llegó. Lo que parecía ser el final fue solo el preludio de una bendición mayor. Piensa en un edificio en demolición. Los escombros y la destrucción no son el fin, sino el comienzo de una reconstrucción. De la misma manera, nuestras vidas pueden sentirse derrumbadas, pero es allí donde la reconstrucción de algo mejor está comenzando. Cada pérdida, cada fracaso, cada puerta cerrada, es un paso hacia el propósito que no alcanzamos a entender aún. En medio del caos, somos invitados a dejar de luchar por controlar cada detalle y a confiar en lo que no podemos ver. Isaías 55:8-9 nos lo recuerda. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos aferramos tanto a lo que queremos que a veces olvidamos que hay un plan mucho mayor en juego, uno que no está limitado por nuestras expectativas. Cuando las cosas no tienen sentido, es tentador rendirse. Pero recuerda que la historia de José, la historia de Job y tantas otras nos enseñan una verdad fundamental. Dios está obrando, incluso
cuando no lo vemos. No estás solo en este caos aparente. En ese silencio, en ese vacío, se está gestando algo grande, y aunque el resultado final aún esté oculto, puedes tener la certeza de que no es el fin. Número 2. El desierto no es tu destino, solo es el camino. ¿Has sentido alguna vez que estás caminando en círculos, atrapado en un ciclo interminable de problemas sin solución? Es como si estuvieras en medio de un desierto interminable, sin agua, sin dirección clara, solo avanzando porque no hay otra opción. Sin embargo, el desierto no es el destino final, nunca lo fue. El desierto es solo una etapa, una parte necesaria del proceso que nos transforma de adentro hacia afuera. A lo largo de la historia, el desierto ha sido el lugar donde las personas encuentran su propósito y fortaleza. No es un castigo, es una preparación. Mira al pueblo de Israel. Durante 40 años vagaron por el desierto, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque los estaba preparando para la tierra prometida. Éxodo 16:35 nos cuenta: «Y comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Cada día que despertaban en ese desierto, Dios les recordaba que Él estaba con ellos, proveyendo lo necesario, enseñándoles a confiar más allá de lo visible. Lo que parecía un lugar de abandono era en realidad una escuela de fe y dependencia. El desierto en nuestras vidas no siempre es literal, pero sí emocional y espiritual. Es ese lugar donde todo lo que pensábamos que teníamos bajo control se desmorona, y lo único que queda es lo esencial. Lo que realmente importa sale a la superficie cuando estamos despojados de nuestras seguridades. Es en el desierto donde descubrimos lo que realmente somos, y lo más importante, ¿quién es Dios para nosotros? La viuda de Sarepta, en medio de una sequía devastadora, se preparaba para morir de hambre junto a su hijo, pero fue precisamente en ese momento de desesperación que Dios obró su milagro a través del profeta Elías, 1 Reyes 17, 10-16. Así como en el desierto natural, en el espiritual también enfrentamos condiciones difíciles: falta de dirección, sequedad emocional, desesperación. Pero esas condiciones no son para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe. El maná caía cada mañana en el desierto, suficiente para ese día, pero nunca más de lo necesario. Es una lección de dependencia diaria, no de acumulación. De la misma manera, en nuestras vidas, Dios nos da lo necesario para cada día, una provisión constante que requiere de nuestra confianza en que mañana también habrá sustento. El desierto es el lugar donde aprendemos que no todo está bajo nuestro control, y eso está bien. Nos desafía a soltar el timón de nuestra vida, a dejar de aferrarnos a lo que conocemos y empezar a confiar en lo desconocido. Deuteronomio 8:2 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». El desierto saca a la luz lo que hay dentro de nosotros, nos enfrenta a nuestra propia humanidad y dependencia. A menudo, al estar en este lugar árido, cometemos el error de pensar que hemos sido olvidados, pero es justo lo contrario. Es en el desierto donde Dios se revela de maneras más profundas, donde su provisión y guía se vuelven claras, donde nuestra fe es purificada y refinada. Al igual que una planta en medio de la sequía, nuestras raíces deben profundizarse para encontrar el agua que está más allá de la superficie. La sequía externa nos lleva a buscar aguas internas más profundas. Elías, después de derrotar a los profetas de Baal, huyó al desierto, agotado y deprimido. En su desesperación, pidió la muerte. Pero en lugar de castigarle, Dios le dio descanso y alimento. 1 Reyes 19:5-7 narra cómo un ángel le tocó y le dijo: «Levántate y come porque largo camino te resta». En el desierto, Dios no le abandonó, sino que le proveyó fuerzas para seguir adelante.
Así sucede en nuestras vidas. Lo que parece el final de nuestras fuerzas es solo un recordatorio de que necesitamos detenernos y ser alimentados de una manera que solo Dios puede hacerlo. El desierto no es un lugar para construir una casa, es un lugar de paso. A veces olvidamos que es temporal, que tiene un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento. Lo que necesitamos en ese espacio árido es perspectiva, entender que lo que hoy duele, lo que hoy parece interminable, es solo una parte del viaje. Dios no nos lleva al desierto para abandonarnos, sino para prepararnos para algo más grande. La tierra prometida está al otro lado, y lo que aprendamos en este lugar será vital para enfrentar los desafíos futuros. Nunca confundas el desierto con tu destino. Número 3. El dinero no es la fuente, Dios es. ¿Cuántas veces te has encontrado preocupado por el dinero? Esa sensación de ansiedad cuando los números no cuadran, cuando las cuentas parecen multiplicarse y los ingresos no alcanzan. Es fácil sentir que el dinero es lo que mantiene nuestras vidas a flote, que es la clave para nuestra seguridad y bienestar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estás mirando en la dirección equivocada? El dinero no es la fuente de tu provisión, es solo un recurso. La verdadera fuente de todo lo que necesitas está mucho más allá de los números en tu cuenta bancaria. Jesús lo dijo de forma clara en Mateo 6, 25-26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí, Jesús nos recuerda algo vital. La vida no depende de lo que acumulamos o de lo que poseemos. La vida es más que comida, ropa o dinero. La vida viene de la fuente inagotable de Dios, quien cuida de cada detalle, incluso cuando nosotros no vemos cómo. Nos hemos acostumbrado tanto a depender del dinero que cuando escasea, nuestra fe tambalea. Creemos que nuestra estabilidad depende de lo que podemos ganar o de lo que podemos guardar. Pero esto es un espejismo. El dinero va y viene, pero la provisión real y duradera no viene de los bienes materiales, sino de la mano invisible que sostiene todo lo que existe. El pueblo de Israel lo aprendió de la manera más dura. En el desierto, donde no había nada, Dios les enseñó a depender diariamente de Él, proveyendo maná cada mañana. Éxodo 16:18 nos recuerda, y lo recogían por las mañanas, cada uno conforme a lo que había de comer, y cuando lo medían con el gomer, ni sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. El dinero puede comprarte una comida, pero no puede comprarte la paz de saber que siempre serás sostenido. Esa paz solo viene de reconocer que Dios es la fuente última de todo lo que necesitamos. Cuando confiamos en el dinero, nos esclavizamos a la incertidumbre de su fluctuación. Pero cuando reconocemos a Dios como nuestra fuente, encontramos una estabilidad que no depende de las circunstancias económicas. Esta es la paradoja de la fe. En la medida en que soltemos nuestra dependencia del dinero, experimentaremos una abundancia que no está limitada por lo que podemos ganar. Piénsalo de esta manera. Un río puede secarse, pero su fuente sigue existiendo en las profundidades de la tierra. El dinero es como el río. Puede aumentar o disminuir, pero la verdadera fuente de todo lo que necesitas sigue fluyendo, incluso cuando no la ves. Esa fuente es inagotable y no está limitada por las fronteras del sistema económico humano. Filipenses 4:19 lo asegura. Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí no se habla de suplir algunas necesidades, sino de todo. No está condicionado por cuánto tienes en el banco, sino por la infinita capacidad de Dios para proveer en cualquier situación. Nos han enseñado a trabajar duro para ganar, y eso no está mal. Pero el problema comienza cuando creemos que nuestro trabajo es la única fuente de nuestra provisión. El trabajo es un medio, pero no es la fuente. Dios puede usar nuestro trabajo para proveer,
pero también puede proveer de maneras que ni siquiera imaginamos. Al igual que cuando envió cuervos para alimentar a Elías, 1 Reyes 17, 4, 6, a veces la provisión llega de maneras inesperadas, fuera de nuestro control o comprensión. La clave está en dónde pones tu confianza. Cuando tu confianza está en el dinero, tu paz desaparecerá en cuanto el dinero lo haga. Pero si tu confianza está en Dios, entonces tu paz permanece, porque sabes que tu provisión está asegurada, sin importar lo que suceda en el mercado o en tu empleo. No estás limitado por el sistema financiero, estás conectado a una fuente inagotable que trasciende cualquier fluctuación humana. El dinero puede ser útil, pero no es esencial. Lo esencial es reconocer quién es el verdadero proveedor, quién está detrás de cada bendición, detrás de cada oportunidad, detrás de cada recurso. Cuando entiendes esto, dejas de preocuparte tanto por lo que tienes o lo que te falta, porque sabes que lo importante ya está asegurado. Está sostenido por una fuente que nunca se agotará. Número 4. Cuando Dios cierra puertas, no es el fin de la historia. ¿Qué haces cuando una puerta se cierra frente a ti? Esa sensación de que lo que esperabas, lo que planeabas, lo que pensabas que era tu camino, de repente desaparece. El golpe de una puerta cerrada puede sentirse como el fin, como si todo lo que habías trabajado hubiera sido en vano. Pero lo que no siempre vemos en ese momento es que la puerta cerrada no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo que tal vez ni siquiera habías considerado. Mira el caso del apóstol Pablo. Él tenía un plan. Quería llevar el mensaje a Asia, pero fue detenido. Hechos 16, 6, 7 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En ese momento puede que Pablo no entendiera por qué Dios estaba bloqueando su camino, pero lo que no sabía era que esa puerta cerrada lo estaba dirigiendo hacia un propósito mucho mayor. Al ser redirigido, llevó el Evangelio a Europa, abriendo nuevas fronteras para el mensaje de salvación. Una puerta cerrada fue la clave para abrir horizontes que nunca había imaginado. Es fácil ver una puerta cerrada como un fracaso, como una señal de que algo ha salido mal, pero muchas veces lo que percibimos como una interrupción es en realidad una intervención. No es que algo haya fallado, es que algo más grande está en preparación. Cuando pensamos en José, que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, podemos imaginar que para él, ese acto fue como una puerta cerrándose de golpe. Todos sus sueños parecían haberse roto en ese instante. Pero lo que no podía ver en ese momento era que esa puerta cerrada lo estaba conduciendo a una posición de influencia que salvaría a miles de personas. Génesis 45, 7 lo expresa así: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Una puerta cerrada es una redirección divina. No es el final de tu historia, solo es un desvío, y aunque en el momento puede que no veas hacia dónde te está llevando, puedes confiar en que cada paso, incluso el de la puerta cerrada, tiene un propósito. A veces nos aferramos tanto a nuestras ideas, a nuestros planes, que olvidamos que hay un plan más grande en marcha. Ese plan no siempre se alinea con nuestras expectativas, pero siempre supera lo que podríamos imaginar. Piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has visto que algo que deseabas con todas tus fuerzas no se dio? Y luego, mirando hacia atrás, te das cuenta de que si esa puerta no se hubiera cerrado, nunca habrías experimentado las bendiciones que vinieron después. A menudo no entendemos la importancia de una puerta cerrada hasta que vemos lo que había más allá. Es como un libro que estamos leyendo capítulo a capítulo. Cuando una parte se cierra, nos dejamos llevar por la incertidumbre del siguiente capítulo, pero el autor ya conoce el desenlace. Nos asusta lo que no podemos controlar, y las puertas cerradas nos hacen sentir fuera de control. Pero en esos momentos somos invitados a soltar el control y confiar en el camino que no podemos ver. Proverbios 3, 5, 6 nos lo recuerda.
Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando una puerta se cierra, no es el momento de entrar en pánico, es el momento de confiar más profundamente, sabiendo que hay un plan perfecto que está siendo ejecutado, incluso cuando no tenemos toda la información. Es importante entender que una puerta cerrada también puede ser una protección. A veces lo que deseamos no es lo mejor para nosotros, aunque en el momento no lo entendamos. Lo que parece una oportunidad perfecta puede estar lleno de peligros ocultos, y es en esos momentos que una puerta cerrada es la mano protectora de Dios, evitando que caminemos hacia algo que nos haría daño. Tal como un buen pastor guía a sus ovejas lejos del peligro, Dios nos redirige a lugares seguros, incluso cuando nos resistimos a esa dirección. La próxima vez que una puerta se cierre en tu vida, recuerda que no es el final. Es solo una nueva página que está siendo escrita. Quizás no lo entiendas ahora, pero el día llegará en que mirarás hacia atrás y verás cómo esa puerta cerrada fue en realidad la apertura hacia algo mucho más grande, algo que ni siquiera sabías que necesitabas. Número 5. Dios suple en medio del desperdicio. ¿Has mirado alguna vez lo poco que tienes en las manos y pensado, esto no será suficiente? Esa sensación de escasez, de insuficiencia, puede ser paralizante. Pero lo que no vemos es que, en las manos de Dios, incluso lo que parece insignificante se multiplica más allá de nuestras expectativas. Dios no solo suple en abundancia, sino que lo hace de maneras que desafían nuestra lógica y nuestras matemáticas. Lo que para nosotros es insuficiente, para Él es el inicio de un milagro. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14, 17, 20 es un claro ejemplo de cómo Dios actúa en medio de la escasez. Y ellos le dijeron, «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Él les dijo, «Traédmelos acá». Entonces mandó a la multitud que se recostase sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. El punto clave no es solo que Jesús alimentó a miles de personas, sino que lo hizo con lo que parecía ser ridículamente insuficiente. 5 panes y 2 peces no solo fueron suficientes, sino que sobraron 12 cestas llenas. Este milagro nos enseña que Dios no necesita grandes cantidades para hacer grandes cosas. De hecho, a menudo usa lo poco que tenemos, lo que consideramos desperdicio o insuficiente, para demostrar su poder. Lo que parece ser insignificante en nuestras manos, en las suyas, se convierte en una fuente de abundancia. Esta es una verdad que va más allá de lo material. Puede aplicarse a nuestro tiempo, a nuestras habilidades, a nuestras relaciones. A veces sentimos que no tenemos lo suficiente para enfrentar los desafíos que se nos presentan, pero lo poco que ofrecemos con fe es más que suficiente para que Dios obre. En nuestras vidas también acumulamos restos, cosas que pensamos que no valen nada o que no tienen un propósito. Pero esos restos son el lugar donde Dios puede trabajar. Tal como Jesús les pidió a los discípulos que recogieran lo que sobró después de alimentar a la multitud, también nos invita a recoger los fragmentos de nuestras vidas, esas partes que creemos que ya no tienen valor. Dios suple en medio de lo que otros desecharían. Cuando te sientes gastado, sin energía, sin recursos, es cuando Dios puede hacer su obra más impresionante. Piénsalo de esta manera: el desperdicio no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Las sobras no son solo lo que queda, sino lo que puede ser reutilizado, multiplicado. En nuestras vidas a menudo creemos que cuando algo se ha desperdiciado, ya no sirve. Pero Dios nunca ve las cosas de esa manera. Lo que nosotros consideramos desperdicio, para Él es una oportunidad de mostrar su poder y provisión de una manera que nunca hubiéramos imaginado. No importa cuán poco tengas,
No importa si sientes que ya has dado todo lo que podías, Dios puede tomar lo que queda y transformarlo en abundancia. Otro ejemplo es la historia de la viuda en 2 Reyes 4:1-7. Esta mujer solo tenía una vasija de aceite, algo aparentemente insignificante y sin valor en su desesperada situación. Pero cuando el profeta Eliseo le pidió que recogiera vasijas vacías y empezara a llenarlas, el poco aceite que tenía no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Lo que parecía una cantidad ridícula fue el vehículo para un milagro. Este es el poder de Dios supliendo en medio de lo que consideramos desperdicio o insuficiencia. Dios no solo suple lo justo, sino que su provisión es abundante, desbordante. Juan 10:10 nos recuerda: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La abundancia de Dios no se limita a lo material, es una abundancia que permea cada aspecto de nuestra vida. Incluso en los momentos en que sentimos que hemos llegado al final de nuestros recursos, Dios sigue obrando. Y no solo para darnos lo mínimo necesario, sino para bendecirnos con más de lo que podríamos haber imaginado. Así que, cuando te enfrentes a una situación donde parece que no tienes suficiente, cuando mires a tu alrededor y solo veas restos, recuerda que es precisamente ahí donde Dios actúa con mayor poder. Él no solo suple, sino que lo hace de manera extravagante, tomando lo poco que tenemos y multiplicándolo hasta que sobreabunde. Lo que nosotros llamamos desperdicio, Dios lo llama oportunidad. Número 6. La escasez es solo el comienzo de la abundancia. Cuando todo lo que tienes en las manos parece insuficiente, es fácil caer en la desesperación. El mundo te enseña que la escasez es un signo de fracaso, de que las cosas van mal, de que el futuro está lleno de incertidumbre. Pero ¿y si la escasez fuera solo el punto de partida para un milagro? ¿Y si lo poco que tienes fuera en realidad la semilla que dará fruto en abundancia? Dios nunca ve la escasez como el fin. Para Él, es solo el comienzo de algo mayor. En la historia de la viuda de Sarepta, lo que parecía ser el último suspiro de esperanza se convirtió en un momento de milagro. Esta mujer estaba recogiendo leña para hacer una última comida para ella y su hijo antes de resignarse a la muerte por hambre. Todo lo que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite, una cantidad que apenas sería suficiente para una pequeña comida. Pero cuando Elías le pidió que preparara una torta para él primero, fue en ese momento de fe, en medio de su escasez, que se produjo la abundancia. 1 Reyes 17:16 nos dice: «Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías». Lo que parecía ser el final fue en realidad el principio de una provisión inagotable. Esta historia nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. La escasez no es el fin de la historia, es la plataforma para que Dios muestre su abundancia. Muchas veces, cuando nos enfrentamos a la falta, creemos que es un callejón sin salida, pero en realidad es el terreno fértil donde los milagros echan raíces. Como una semilla que debe ser enterrada en la tierra antes de brotar, nuestras situaciones de escasez son oportunidades para que algo nuevo y abundante crezca. La abundancia de Dios no siempre llega de manera inmediata o en formas que esperamos. A veces, comienza con un pequeño acto de fe, como en el caso de la viuda. Dar lo poco que tienes puede parecer una pérdida, pero en el reino de Dios es una inversión en la abundancia futura. Tal como el aceite y la harina no se agotaron para la viuda, lo que hoy parece poco en tus manos puede ser multiplicado más allá de lo que imaginas. Dios no está limitado por las matemáticas humanas ni por los recursos visibles. Su provisión trasciende lo que podemos calcular o prever. La fe no consiste en esperar hasta tener suficiente para dar o actuar, sino en dar en medio de la falta, confiando en que la verdadera abundancia proviene de una fuente que no se agota. Filipenses 4:19 nos recuerda: «Y mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria». Esta promesa no está condicionada a nuestras circunstancias.
La provisión no depende de lo que podamos ver, sino de lo que Dios ya ha planeado para nosotros. El principio de la escasez que conduce a la abundancia se repite una y otra vez en las Escrituras. El pueblo de Israel también enfrentó momentos de extrema falta en el desierto. Cuando clamaban por alimento, Dios no solo les dio suficiente para sobrevivir, sino que les proveyó diariamente con maná del cielo. Éxodo 16:35 dice: Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Lo que parecía una situación de carencia constante se convirtió en una demostración diaria de la fidelidad y abundancia de Dios. Nosotros también somos llamados a vivir con esa misma confianza. Cuando enfrentamos tiempos de falta, la tentación es retraernos, aferrarnos a lo poco que tenemos y temer el futuro. Pero el llamado de Dios es a confiar en su provisión, a dar incluso cuando parece que no hay suficiente. Lo que empieza como escasez se convierte en abundancia cuando ponemos nuestras necesidades y nuestros recursos en las manos de Dios. La clave está en entender que la abundancia no siempre significa tener en exceso desde el principio, sino que muchas veces la verdadera abundancia es el resultado de ver cómo Dios multiplica lo que parecía poco. No se trata de lo que podemos acumular, sino de lo que Dios puede hacer con lo que ya tenemos. Al igual que el aceite y la harina de la viuda o el maná en el desierto, la provisión de Dios nunca se agota cuando dependemos de Él. Así que, si hoy te encuentras en medio de la escasez, recuerda que no es el final, es solo el comienzo de algo mayor. La abundancia de Dios está esperando revelarse, no cuando tengas suficiente, sino cuando confíes en que Él ya ha provisto. Número 7. La fe abre puertas que el esfuerzo no puede. ¿Te has encontrado alguna vez dando todo lo que tienes, esforzándote al máximo, y aún así no consigues los resultados que esperabas? Es una sensación frustrante, como si estuvieras remando en contra de la corriente, y nada parece avanzar. Pero la verdad es que hay situaciones en la vida donde, por mucho que trabajemos, el esfuerzo humano simplemente no es suficiente. No porque no sea valioso, sino porque hay puertas que solo la fe puede abrir. Puertas que no dependen de nuestras fuerzas, sino de la confianza en algo mucho más grande. Pedro conocía esta sensación. Pasó toda la noche pescando, haciendo lo que sabía hacer mejor, pero no consiguió nada. Para un pescador, una noche de fracaso total es algo devastador. Imagina el cansancio físico, el agotamiento mental, la frustración de haber intentado todo sin éxito. Y cuando estaba a punto de rendirse, Jesús apareció y le dijo que volviera al mar a echar las redes una vez más. Lucas 5:5 recoge la respuesta de Pedro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí es donde ocurre el cambio. Pedro ya no dependía de su esfuerzo, sino de la palabra que Jesús le había dado. El milagro ocurrió cuando Pedro decidió confiar más allá de su lógica, más allá de su experiencia. Al seguir la palabra de Jesús, las redes se llenaron de tal manera que casi se rompían. Lucas 5:6-7 dice: Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que no pudo hacer con toda su experiencia y esfuerzo, lo logró con un solo acto de fe. Este es el poder de la fe. No niega el valor del esfuerzo, pero nos lleva a comprender que hay momentos en los que lo humano se encuentra con lo divino, y es ahí donde suceden los milagros. Pedro no dejó de ser pescador, ni se sentó a esperar que los peces saltaran a su bote. Hizo su parte, echó la red una vez más, pero lo hizo con una diferencia clave. Ahora lo hacía en respuesta a una palabra de fe, no solo a su propio esfuerzo. La vida está llena de situaciones donde el esfuerzo parece ser insuficiente. Puedes estar trabajando duro en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus sueños, y a veces parece que nada cambia. Pero lo que la historia de Pedro nos enseña
es que cuando damos el siguiente paso en fe, en respuesta a una palabra de Dios, las cosas empiezan a suceder de maneras que no habríamos imaginado. Fe no significa no trabajar, significa trabajar con una confianza más allá de lo que nuestras manos pueden hacer. Proverbios 3, 5, 6 nos recuerda: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La fe no es una receta mágica que elimina el esfuerzo humano, sino que es la llave que abre puertas que nuestro trabajo solo no puede. Es la disposición a actuar en confianza, incluso cuando el camino parece difícil, cuando la lógica dice que no tiene sentido seguir adelante. La fe no es ciega, es una respuesta consciente a la confianza en Dios. Pedro tenía todas las razones para rendirse. No había peces, estaba agotado y, según su experiencia, no tenía sentido volver a intentarlo. Pero su fe le llevó a confiar en lo que no veía. Y es ahí donde las puertas comenzaron a abrirse. Las puertas que el esfuerzo no pudo abrir, la fe las destrabó en un instante. Esto no solo aplica a nuestras labores físicas, sino también a nuestras batallas emocionales y espirituales. Hay momentos en los que todo esfuerzo parece inútil, cuando ya no sabemos qué más hacer. Es en esos momentos que la fe se convierte en nuestra mayor fuerza. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no habla solo de lo que nuestras manos pueden hacer, sino de lo que nuestra fe puede lograr cuando depositamos nuestra confianza en Él. Así que, cuando te encuentres en una situación donde sientes que ya has dado todo de ti, cuando el esfuerzo parece no ser suficiente, recuerda que hay puertas que solo la fe puede abrir. Tal como Pedro echó las redes una vez más, quizás sea momento de intentarlo una vez más, pero esta vez no solo con tus fuerzas, sino con una fe renovada en lo que Dios puede hacer. Las redes están listas para llenarse, pero primero debemos dar ese paso de fe. Número 8. Tu actitud frente a la escasez define tu abundancia. ¿Qué haces cuando te enfrentas a la escasez? En esos momentos donde parece que todo lo que tienes es insuficiente, tu reacción puede marcar la diferencia entre permanecer atrapado en la falta o abrir las puertas a una abundancia inesperada. Lo que muchos no ven es que, más allá de los recursos que posees, es tu actitud frente a la escasez lo que realmente determina lo que sucederá después. No se trata solo de lo que tienes en tus manos, sino de cómo decides responder a lo que no tienes. Pablo es uno de los mejores ejemplos de cómo la actitud correcta puede transformar cualquier circunstancia. En Filipenses 4, 11, 12, él escribe: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí Pablo no está diciendo que su vida siempre fue fácil o abundante, sino que aprendió a estar satisfecho, sin importar si estaba en la escasez o en la abundancia. Lo que nos enseña es que la verdadera paz no viene de lo que tenemos, sino de cómo respondemos a lo que nos falta. La actitud de contentamiento no es resignación ni conformismo. No es aceptar la escasez como tu destino, sino entender que tu bienestar no está determinado por tus circunstancias. El contentamiento es una decisión de confiar, de saber que, aunque lo que tienes en este momento parezca poco, Dios tiene el control. Cuando adoptas esta actitud, liberas tu mente y tu corazón de la ansiedad y el miedo que la falta trae consigo, y permites que Dios obre en medio de la escasez. El profeta Habacuc también lo entendió. Habacuc 3, 17, 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Dios, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En otras palabras, aunque todo lo visible diga que no hay razones para alegrarse, su confianza no estaba puesta en las circunstancias,
sino en una fuente más profunda que no dependía de lo que sus ojos veían. La escasez es un campo de pruebas para nuestra fe, pero también es una oportunidad para que nuestra actitud sea un reflejo de nuestra confianza. Hay personas que ante la falta se enfocan en lo que no tienen, en lo que les falta, en lo que está mal. Este tipo de actitud no solo limita su capacidad para ver las bendiciones a su alrededor, sino que también les impide recibir más. La queja cierra puertas. La gratitud y el contentamiento las abren. Cuando agradeces por lo poco que tienes, estás preparando el terreno para que lo poco se multiplique. Jesús mismo demostró este principio cuando alimentó a los 5,000. Antes de que ocurriera el milagro de la multiplicación, Jesús tomó los panes y los peces, y lo primero que hizo fue dar gracias. Juan 6:11 dice: «Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos». Jesús no se quejó de lo poco que había. No miró la multitud pensando que sería imposible alimentarlos a todos con tan poco. En lugar de enfocarse en la insuficiencia, dio gracias por lo que tenía, y fue esa actitud la que precedió al milagro. Lo que esto nos enseña es que nuestra actitud frente a la escasez prepara el escenario para la abundancia. Cuando decides agradecer en medio de la falta, cuando eliges confiar en lugar de quejarte, estás abriendo la puerta para que Dios haga lo que tú no puedes. El milagro no está en lo que tienes, sino en cómo lo presentas a Dios. Es tu fe, combinada con una actitud de gratitud, lo que activa la provisión divina. La clave está en no permitir que la falta de recursos dicte tu paz o tu gozo. Tal como Pablo lo hizo, debes aprender a estar contento en cualquier situación. Eso no significa que debes dejar de desear o buscar más, pero sí significa que no permites que la escasez determine tu estado interior. Cuando tu paz no depende de tus circunstancias, descubres que Dios puede obrar incluso en los momentos más difíciles. Si enfrentas la falta con queja, ansiedad o desesperación, estás cerrando los caminos que Dios quiere abrir. Pero si enfrentas la escasez con gratitud, confianza y fe, te estás preparando para ver cómo lo poco en tus manos puede ser transformado en una abundancia que supera tus expectativas. No es lo que tienes lo que define tu abundancia, es cómo decides verlo y lo que eliges hacer con ello. Número 9. Dios usa lo insignificante para hacer grandes cosas. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño, insignificante, como si lo que tienes no fuera suficiente para marcar la diferencia? Es fácil sentir que, frente a los grandes desafíos de la vida, lo poco que podemos ofrecer no es relevante. Sin embargo, en las manos de Dios lo que parece pequeño se convierte en una herramienta poderosa para hacer grandes cosas. No importa cuán insignificante te sientas, cuando te entregas a Dios, puedes ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginaste. David era solo un joven pastor cuando fue ungido como rey de Israel. Nadie, ni siquiera su propia familia, lo consideraba digno de esa posición. De hecho, ni lo llamaron cuando el profeta Samuel vino a elegir al futuro rey. 1 Samuel 16, 11, 12 relata: «Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos tus hijos?». Y él respondió: «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas». Y dijo Samuel a Isaí: «Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí». Envió pues y le hizo entrar, y dijo Dios: «Levántate y úngelo, porque este es». Dios no eligió a David por su apariencia o por su experiencia. Lo eligió porque vio algo en su corazón que nadie más vio. Lo que para los demás era insignificante, para Dios era exactamente lo que necesitaba para cumplir un plan mayor. La historia de David nos recuerda que no es necesario ser el más fuerte, el más capacitado o el más reconocido para ser usado por Dios. De hecho, a menudo es lo contrario. Dios se especializa en usar a los que el mundo pasa por alto. Lo pequeño en nuestras manos se convierte en grande cuando lo ponemos en las manos de Dios. Piénsalo. David no derrotó a Goliat con una armadura de guerrero o con una espada gigante. Lo hizo con una simple honda y 5 piedras. Lo insignificante, cuando es dirigido por Dios, puede derribar gigantes.
Este principio se repite en toda la Biblia. Dios usa lo que parece insignificante para llevar a cabo sus propósitos. Moisés, que tartamudeaba y se sentía incapaz, fue elegido para liderar a todo un pueblo hacia la libertad. Gedeón, que se escondía de sus enemigos, fue llamado a ser un gran juez de Israel. 1 Corintios 1:27 nos recuerda: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Lo que el mundo desprecia o pasa por alto es exactamente lo que Dios busca para cumplir sus planes. La clave está en no despreciar lo que tienes, por pequeño que parezca. En una sociedad que valora lo grande, lo visible y lo exitoso, es fácil sentir que no somos suficientes. Pero cuando miramos la forma en que Dios trabaja, vemos que no se trata de lo que tenemos, sino de cómo lo usamos. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces en Juan 6, 9, 11 nos enseña esta verdad. Un niño entregó sus 5 panes y 2 peces, algo que para una multitud parecía insignificante. Pero en las manos de Jesús, eso poco alimentó a miles. No fue la cantidad, sino la disposición de ofrecer lo que tenía, lo que desató el milagro. Dios no está buscando perfección ni grandes recursos, está buscando corazones dispuestos. A menudo lo que consideramos pequeño o irrelevante es lo que Él usa para hacer grandes cosas. No es el tamaño de lo que tienes lo que importa, sino tu disposición a confiar en que Dios puede hacer más de lo que imaginas con lo que le entregas. Él no necesita mucho, solo necesita tu sí. Lo pequeño, lo insignificante en tus manos, es exactamente lo que Dios está esperando para obrar. Mira la vida de María, la madre de Jesús. En los estándares del mundo, María no era nadie, una joven de un pueblo humilde, sin riqueza ni estatus. Pero fue a través de ella que Dios trajo al Salvador al mundo. Lucas 1:48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María entendió que no era su grandeza la que importaba, sino la grandeza de lo que Dios haría a través de ella. Lo insignificante en manos de Dios se convierte en historia. Así que cuando te sientas pequeño, cuando creas que lo que tienes no es suficiente, recuerda que Dios siempre ha usado lo insignificante para llevar a cabo lo imposible. No te enfoques en lo que no tienes. Enfócate en lo que Dios puede hacer con lo que sí tienes. Como lo hizo con David, Moisés, Gedeón y tantos otros, Dios sigue usando lo pequeño para hacer cosas grandes hoy. El milagro no está en el tamaño de lo que ofreces, sino en la disposición de tus manos abiertas para que Dios lo use. Lo insignificante, en las manos correctas, puede cambiar el mundo. Número 10. El tiempo de Dios no sigue nuestro reloj. ¿Cuántas veces has sentido que las cosas no suceden tan rápido como quisieras? La frustración de esperar respuestas, soluciones o simplemente un cambio puede ser abrumadora. Vivimos en un mundo donde todo parece moverse a gran velocidad, pero a veces nuestras oraciones y expectativas no se cumplen en el tiempo que deseamos. Es ahí donde enfrentamos la realidad de que el tiempo de Dios no sigue nuestro reloj, y aunque no lo entendamos en el momento, siempre es perfecto. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Lázaro. Juan 11:5-6 nos dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús, quien amaba profundamente a Lázaro y su familia, decidió no ir de inmediato a sanarlo. Desde nuestra perspectiva humana, esta demora no tiene sentido. Marta y María esperaban que Jesús llegara rápidamente, que interviniera antes de que fuera demasiado tarde. Pero Jesús tenía un plan mucho mayor en mente, un propósito que iba más allá de lo que ellos podían imaginar. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto, y el dolor de sus hermanas era palpable. En Juan 11:21, Marta expresa su frustración: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa misma posición, sintiendo que si Dios hubiera actuado más rápido, las cosas serían diferentes?
Sin embargo, lo que Marta y María no sabían es que Jesús no había llegado tarde. Su tiempo era perfecto, porque iba a mostrar un poder mayor que una simple sanidad. Iba a resucitar a Lázaro. Lo que para nosotros parece una demora, para Dios es una oportunidad de revelar su gloria de maneras que no habíamos considerado. Jesús le dijo a Marta en Juan 11, 25, 26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Jesús no estaba simplemente resolviendo un problema inmediato, estaba revelando una verdad eterna. La espera de Marta y María no fue en vano, fue el preludio de un milagro mucho más grande de lo que podían imaginar. Este principio también se refleja en nuestra vida diaria. Nos desesperamos cuando las cosas no suceden en el tiempo que queremos, pero olvidamos que el reloj de Dios no sigue las mismas reglas que el nuestro. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Lo que Dios tiene planeado siempre será más grande y mejor que nuestras expectativas, pero eso significa que a menudo nos veremos obligados a esperar. El problema no es la espera, sino nuestra actitud durante ella. A menudo confundimos la espera con la inactividad, pero Dios nos llama a esperar activamente, confiando en que Él está obrando incluso cuando no lo vemos. Salmos 27, 14 nos aconseja: «Espera a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera a Dios. La espera en Dios no es pasiva, es una espera llena de fe, una espera que confía en que Él está obrando detrás de escena, moviendo piezas que no alcanzamos a ver. José en el Antiguo Testamento pasó años en prisión después de ser traicionado por sus hermanos. Durante ese tiempo no entendía por qué sus sueños no se cumplían, por qué Dios no actuaba más rápido. Pero, al final, cuando fue puesto como gobernante de Egipto, entendió que cada día de espera, cada paso aparentemente en falso, lo estaba preparando para el lugar donde Dios lo necesitaba. Génesis 50:20 nos revela la profundidad de ese proceso. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, y salvar la vida a mucho pueblo». La espera de José no fue inútil, fue el camino hacia un propósito más alto. Cuando te sientes impaciente, recordando que el tiempo de Dios no sigue el nuestro, te da una nueva perspectiva. No es que Dios esté ignorando tus peticiones, es que Él está preparando algo mejor, algo más profundo. La demora no significa que no esté actuando, sino que su plan está en marcha de maneras que aún no entendemos. Y cuando finalmente llega el momento, entendemos que todo encaja perfectamente, como en el caso de Lázaro y José. No estás solo en la espera. Todos los que han caminado con Dios han tenido que aprender a confiar en su tiempo. Y aunque puede ser difícil, es precisamente en esos momentos de espera donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos a depender completamente de Él. La espera no es un obstáculo, es parte del proceso, un proceso que nos lleva a experimentar la grandeza de Dios de maneras que no habríamos imaginado. Lo importante no es cuánto tardará el milagro, sino cuánto estamos dispuestos a confiar durante la espera. Número 11. La provisión de Dios a veces llega en formas inesperadas. ¿Cuántas veces has esperado que Dios te provea de una manera específica solo para descubrir que la respuesta llegó de una forma completamente diferente? Estamos acostumbrados a pensar que la provisión debe venir de ciertos lugares, de ciertos métodos, pero lo que no siempre entendemos es que Dios no está limitado por nuestras expectativas. Su provisión a menudo llega de formas inesperadas, desde lugares que nunca hubiéramos considerado, y es en esa sorpresa donde vemos su mano obrando de manera poderosa. Un ejemplo claro de esto es la historia de Elías cuando huía de la sequía y de sus enemigos.
En un momento de desesperación, cuando no había comida ni agua, Dios proveyó de una manera completamente inusual. Envió cuervos para que lo alimentaran. Primera Reyes 17:4 relata: «Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Este acto es sorprendente, porque los cuervos no son animales conocidos por compartir, mucho menos por cuidar de alguien. Sin embargo, Dios los usó para mantener vivo a su profeta. Lo que parecía ser un recurso improbable fue exactamente lo que necesitaba en ese momento. Es fácil quedar atrapado en la idea de que la ayuda tiene que venir de un lugar predecible, pero la provisión de Dios no sigue nuestras normas. A veces lo que creemos que no tiene valor es lo que Él utiliza para suplir nuestras necesidades. En la historia de Elías, el arroyo y los cuervos no eran las fuentes más obvias de provisión, pero fueron las herramientas perfectas para ese momento. Y así sucede en nuestras vidas. Lo que puede parecer pequeño o insignificante, lo que otros podrían pasar por alto, puede ser el canal exacto por donde Dios decide bendecirnos. Otro ejemplo poderoso es el relato de Naamán, un general sirio que sufría de lepra. Cuando buscó sanidad, esperaba que el profeta Eliseo realizara algún acto grandioso, algo impresionante. Pero en lugar de eso, Eliseo le pidió que hiciera algo muy simple y, en su opinión, insignificante: sumergirse 7 veces en el río Jordán. Segundo Reyes 5:10 nos dice: «Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Naamán se indignó porque esperaba que la sanidad llegara de una manera más digna de su posición. Sin embargo, fue solo cuando obedeció a esa instrucción inesperada que recibió su milagro. La lección aquí es clara: no debemos despreciar los medios que Dios utiliza para proveernos o sanarnos, solo porque no coinciden con nuestras expectativas. A menudo, nuestra arrogancia o nuestra limitada visión nos impide ver que la solución ya está delante de nosotros, solo que no tiene la forma que imaginábamos. Dios puede usar lo que sea necesario para traernos lo que necesitamos, y a veces esas formas inesperadas son las que nos enseñan las lecciones más profundas de humildad y fe. Dios también nos muestra esta verdad a través de la historia del nacimiento de Jesús. La humanidad esperaba a un Salvador, un Rey, alguien que llegaría con poder y gloria. Pero la provisión de Dios llegó en un humilde pesebre, en la forma de un bebé indefenso. Lucas 2:7 dice: «Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón». Lo que parecía insignificante fue la mayor manifestación de provisión que el mundo ha conocido. La salvación no vino con fanfarrias ni grandes despliegues de poder humano, sino de la manera más inesperada y humilde. Esto nos enseña que no importa cómo se vea la provisión, lo importante es reconocer que viene de Dios. Él puede usar cualquier cosa o persona para suplir nuestras necesidades, y cuando estamos dispuestos a aceptar que su provisión no siempre llega como lo esperamos, abrimos nuestros corazones a recibir mucho más de lo que habíamos imaginado. La clave está en tener un espíritu humilde, listo para recibir, sin imponer nuestras expectativas sobre cómo debe manifestarse la bendición. Proverbios 16:9 nos recuerda: «El corazón del hombre traza su camino, pero Dios dirige sus pasos». A veces planificamos y esperamos que las cosas sucedan de una forma específica, pero Dios, en su sabiduría, dirige nuestros pasos hacia soluciones que nunca hubiéramos considerado. Cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra las circunstancias y aprendemos a abrazar lo inesperado. El secreto está en confiar en que, aunque no veamos cómo, la provisión siempre llegará, porque Dios es fiel a sus promesas. Así que la próxima vez que te encuentres esperando una respuesta o una bendición, no te limites a lo que crees que debe suceder. Permite que Dios te sorprenda. Tal vez lo que estás esperando llegue de un lugar que nunca imaginaste, de una persona que nunca consideraste o en un tiempo que no esperabas, y cuando llegue,
sabrás que fue Dios quien orquestó todo, mostrando una vez más que su provisión no tiene límites ni sigue nuestras reglas. Número 12. Dios no solo provee materialmente, sino espiritualmente. A menudo cuando pensamos en la provisión de Dios, nuestra mente se enfoca en lo material, el sustento diario, el alimento, la estabilidad financiera. Pero lo que muchas veces olvidamos es que la provisión más importante que Dios nos da no es lo que podemos ver o tocar, sino lo que alimenta nuestra alma. En un mundo lleno de necesidades tangibles, es fácil pasar por alto que el vacío más profundo que enfrentamos no es externo, sino interno. La provisión espiritual que Dios nos ofrece es mucho más valiosa que cualquier recurso material, porque es lo que verdaderamente sacia nuestro ser. Jesús, en su conversación con la mujer samaritana junto al pozo, le ofreció una provisión que iba más allá del agua física que ella buscaba. Juan 4, 13, 14 recoge sus palabras: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Aquí, Jesús estaba señalando algo crucial. Mientras busquemos saciar nuestras necesidades solo con cosas materiales, siempre quedaremos con sed. Pero cuando recibimos la provisión espiritual que Él nos ofrece, encontramos una satisfacción que trasciende cualquier cosa física. Esta sed espiritual es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Buscamos llenar ese vacío con muchas cosas: relaciones, éxito, posesiones, pero ninguna de ellas puede darnos lo que verdaderamente necesitamos. David lo expresa de manera poderosa en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Aquí vemos que el alma humana anhela algo mucho más profundo que lo material. Anhela una conexión con su Creador, anhela ser llenada por algo eterno. El problema es que vivimos en una cultura que nos empuja a enfocarnos en lo visible, en lo que podemos adquirir o lograr. Y mientras más perseguimos esas cosas, más nos damos cuenta de que nunca son suficientes. Pero la provisión espiritual de Dios nos llena de una manera que el mundo no puede. Filipenses 4:7 lo expresa de esta manera: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no viene de tener todo resuelto externamente, sino de un lugar de descanso interno que solo Dios puede proporcionar. Jesús también lo dejó claro cuando enseñó en el Sermón del Monte. En Mateo 6:33 dijo: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo no solo habla de provisión material, sino de una prioridad espiritual. Cuando ponemos nuestras necesidades espirituales en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Dios sabe de qué tenemos necesidad antes de que lo pidamos, y aunque provee para nuestras necesidades materiales, su mayor regalo es la vida plena que nos ofrece en lo profundo de nuestra alma. Pablo, en su carta a los Efesios, nos habla sobre la riqueza espiritual que tenemos en Cristo. Efesios 1:3 dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Las verdaderas riquezas no se encuentran en lo que podemos acumular aquí en la tierra, sino en las bendiciones espirituales que Dios derrama sobre nosotros. Estas bendiciones incluyen su amor, su paz, su gracia, su perdón y su presencia constante. Ningún recurso material puede compararse con la profundidad de estas riquezas. Otro ejemplo claro de cómo Dios suple espiritualmente se encuentra en la historia del maná en el desierto. Aunque el maná era una provisión física para el pueblo de Israel, tenía un profundo significado espiritual. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda: «Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido.
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Aquí el maná simboliza que la verdadera vida no proviene solo del alimento físico, sino de la palabra y la presencia de Dios que alimentan nuestro espíritu. Lo que Jesús ofrece a nuestras almas va más allá de cualquier provisión temporal. Él nos invita a experimentar una vida en plenitud, una vida que no depende de lo que tenemos, sino de quién somos en Él. Juan 10:10 nos dice: «Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Esta abundancia no se mide en bienes materiales, sino en la riqueza interna que viene de una relación profunda con Dios. Así que, cuando pienses en la provisión de Dios, no te limites a lo que puedes ver. Agradece por lo material, pero no olvides que la provisión más valiosa es la que alimenta tu alma. El agua viva que Jesús ofrece sigue fluyendo hoy, y si decides beber de ella, descubrirás que hay una paz, una alegría y una satisfacción que nada en este mundo puede igualar. Lo que más necesitas no es algo externo, sino lo que Dios quiere hacer dentro de ti. Número 13. La provisión de Dios siempre tiene un propósito mayor. A veces pensamos que la provisión de Dios se trata solo de satisfacer nuestras necesidades inmediatas. Buscamos respuestas, recursos, ayuda, y cuando llegan, nos sentimos aliviados y agradecidos. Pero lo que muchas veces no vemos es que la provisión de Dios nunca es solo para nuestra comodidad o beneficio personal. Siempre está conectada a un propósito mayor, algo más profundo que trasciende lo que necesitamos en el momento. La provisión de Dios tiene un propósito eterno, algo que no solo impacta nuestras vidas, sino también las vidas de los demás. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. Dios proveyó para él en medio de circunstancias difíciles. Lo protegió cuando fue vendido como esclavo, le dio favor mientras estaba en prisión y finalmente lo elevó a una posición de poder en Egipto. Pero la provisión no terminó ahí. José entendió que todo lo que había pasado, todo lo que Dios le había dado, no era solo para su propio beneficio. En Génesis 50:20, él les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y salvar la vida a mucho pueblo». La provisión que José recibió no era solo para él, fue parte de un plan más grande para salvar a muchos. La abundancia que Dios derramó sobre su vida estaba destinada a bendecir a toda una nación. Esto nos enseña que cuando Dios nos provee, siempre hay un propósito mayor. Puede ser que Él esté usando esa provisión para cumplir algo en nosotros, para enseñarnos a depender más de Él, o para prepararnos para algo que aún no hemos visto. O puede ser que la provisión que recibimos esté destinada a bendecir a otros. Filipenses 2:13 dice: «Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Esto nos recuerda que Dios está trabajando no solo para satisfacer nuestras necesidades, sino para cumplir su voluntad a través de nosotros. Pensemos en el pueblo de Israel en el desierto. Cuando Dios les dio maná, no solo les estaba dando comida, les estaba enseñando a confiar en Él diariamente. Cada mañana recibían solo lo suficiente para ese día, y cualquier intento de acumular más resultaba en que el maná se pudría. Éxodo 16:4 nos dice: «Entonces Dios dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no». La provisión diaria era una lección de dependencia y confianza. Dios no solo quería alimentar sus cuerpos, quería transformar sus corazones. Dios usa la provisión para moldear nuestro carácter y nuestra fe. A menudo el proceso de recibir lo que necesitamos es también un proceso de transformación. Tal como ocurrió con Israel, la manera en que Dios suple puede enseñarnos a vivir con gratitud, dependencia y humildad. Pero el propósito no se detiene en nosotros. 2 Corintios 9:8-9 dice: «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra».
La provisión de Dios no solo está destinada a cubrir nuestras necesidades, sino también a equiparnos para hacer buenas obras que bendigan a otros. La historia de Abraham es otro ejemplo de cómo la provisión de Dios tiene un propósito mayor. Cuando Dios le prometió descendencia, no se trataba solo de darle un hijo. Dios tenía un plan más grande. A través de la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis 12:2-3 dice: «Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». La provisión de Dios para Abraham no era solo para su propio gozo, sino para impactar generaciones enteras. Cuando entendemos que la provisión de Dios tiene un propósito mayor, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de enfocarnos solo en nuestras propias necesidades y comenzamos a ver cómo lo que Dios nos da puede ser usado para bendecir a los demás. Nuestra abundancia, sea material, espiritual o emocional, no está destinada a ser retenida, sino compartida. Proverbios 11:24-25 nos enseña este principio. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La provisión de Dios está profundamente entrelazada con su llamado para que seamos una bendición para los demás. Cuando entendemos esto, nuestra visión de lo que significa ser bendecidos cambia radicalmente. Ya no se trata solo de lo que podemos acumular o disfrutar, sino de cómo podemos ser un canal de provisión para los que nos rodean. Lucas 6:38 nos recuerda este principio. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que, cuando experimentes la provisión de Dios, recuerda que siempre hay un propósito mayor en juego. Lo que Dios pone en tus manos es parte de un plan más grande, un plan que involucra no solo tu vida, sino también la de los que están a tu alrededor. Él te ha bendecido para que seas una bendición. Lo que recibes no se detiene en ti. Es parte de un flujo continuo de gracia y provisión que alcanza a muchos más. Antes de irte, no te pierdas los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Ambos están llenos de enseñanzas que complementan lo que acabas de ver y te ayudarán a profundizar aún más en tu fe. Haz clic y continúa este viaje con nosotros. Te aseguro que no te arrepentirás.